Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con el gusto de siempre. En este sábado 2 de mayo del 2020 estamos concluyendo nuestras lecciones de esta semana con un resumen correspondiente a martes, miércoles, jueves y viernes que hemos estado caminando sobre Romanos 1, 16 a 17 en esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, en base a este resumen, hermanos, vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Les invito a que tomen sus Biblias para que leamos juntos en esta porción de la palabra de Dios y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor bendito Dios, santo, maravilloso Señor, estamos, Señor, delante de ti otra vez buscando en tu palabra la enseñanza, la dirección tuya, Señor mío. Te ruego que bendigas el corazón de mis hermanos, que pongas abundante bendición, que tu palabra, Señor, sea firmeza sólida para nuestra fe, que podamos crecer, Señor, firmemente y que, Señor mío, podamos gozarnos, Señor, de estar aprendiendo todas estas cosas, Señor mío. Pon gozo en nuestro corazón, deleítanos, Señor, con tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor mío, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este resumen vamos a estar caminando sobre lo que ya vimos durante la semana. Y durante la semana, hermanos, estuvimos viendo que el apóstol Pablo expresa que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así para los judíos, primeramente para ellos, pero también al griego o al gentil, a cualquier persona que no es judía. Y vimos que este Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el meollo, esa es la parte central de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El Evangelio de Dios, poder de Dios para salvación. Salvación que es por medio de la fe. Vimos, hermanos, que el apóstol Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y este Evangelio ya estaba prometido desde antes por los profetas en las Santas Escrituras. ¿En qué consiste este Evangelio? En que el Hijo de Dios nacería, el Verbo se encarnaría en un hombre que sería descendiente del rey David, del linaje de David, así como dice Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que sería declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Es decir, hermanos, cuando Jesús, el Hijo de Dios, crucificado en rescate por nuestros pecados, resucitó después de haber sido sepultado, eso lo declara para que todos lo crean y lo vean y lo enseñen así, lo declara Hijo de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, fue apartado para este Evangelio. Y para el apóstol Pablo no hay nada más en su vida, no hay nada que cobre tal importancia como este Evangelio, que el apóstol Pablo está listo y dispuesto para ir a anunciarlo también en Roma. Este Evangelio, hermanos, que es la buena noticia que Dios ofrece para el ser humano que está en una condición cubierto de pecado, una raza caída. Mire, le invito a que vayamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo nos enseña en la palabra de Dios que toda la humanidad está bajo esta condición. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Sí, porque Dios había dicho que cuando Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Y entonces por el pecado entró la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Entonces la condición del hombre es una condición deplorable, hermanos. Esta semana veíamos en Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, veíamos que la condición del hombre es esta. Dice en Lamentaciones 3:39, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Es decir, la condición del hombre, las situaciones que vivimos, la enfermedad, la tristeza, el cansancio, todas las cosas que usted puede encontrar que causan sufrimiento a la humanidad, son consecuencia del pecado. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado y de la ira de Dios, o de la justicia de Dios. Aprendemos también, hermanos, que Dios es justo y a la vez es misericordioso. Esto humanamente no se puede empatar, son antagónicos. La justicia y la misericordia son conceptos antagónicos. Vimos en Éxodo esta semana, en Éxodo 34, que nuestro Dios enseña acerca de su naturaleza. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermanos, la justicia y la misericordia son dos conceptos antagónicos. Humanamente no se pueden empatar, pero Dios sí los empató porque son su naturaleza. Dios es justo, severo y a la vez es misericordioso. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo. En eso consiste el Evangelio. Es una gran noticia, es una buenísima noticia, que el Hijo de Dios nace entre los hombres, enseña su palabra, muere por los pecadores y resucita para ser declarado Hijo de Dios con poder. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa, no es ni prosperidad, ni salud física, ni sanidad, ni riqueza, ni fama, ni fortuna. El Evangelio no es ninguna de esas cosas. El Evangelio es precisamente esto que Dios anuncia por medio de Jesucristo a favor de los seres humanos que estamos en una condición caída, como dice Romanos 5:12, que lo voy a volver a leer una vez más. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, hermanos, ¿quién se apropia de la salvación del Evangelio? ¿Para quién es la salvación del Evangelio? El apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 1:16. Salvación a todo aquel que cree. Es muy simple. El que cree es salvo. No dice el que hace una oración, no dice el que recibe a Cristo en su corazón, no dice ninguna de estas cosas, dice el que cree en el Evangelio. Vimos que Marcos 1:15, el Señor Jesús comenzó su ministerio predicando precisamente diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la invitación que tenemos que hacer, esa es la invitación que
Todo cristiano que comparte la palabra de Dios con otros tiene que hacer esa invitación. Crean en el Evangelio. Ahora, vamos a verlo más adelante, pero ¿se acuerdan que en Juan capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo vino a visitar a Jesús de noche? En Juan capítulo 3 dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Romanos 5:2, hermanos, nos dice que la humanidad está muerta espiritualmente. Tiene vida biológica, pero espiritualmente está muerta. Y aquí el Señor Jesús le dice a Nicodemo, le dice: mira, tú eres maestro de Israel, eres un rabino, sabes los salmos de memoria desde los 5 años de edad, pero si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo puede Nicodemo nacer de nuevo? Por la fe, solamente por la fe. ¿Podemos comprobarlo en la palabra de Dios? Sí, podemos comprobarlo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, no dice en el corazón, dice mas a todos los que le recibieron, es decir, los que no le rechazaron, a los que creen en su nombre, a los que es por la fe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, es por la fe, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esto consiste el Evangelio. Es el Hijo de Dios viniendo al mundo, cumpliendo un ministerio, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, para constituirse a favor de los hombres, para que cualquiera que crea en Él tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Yo les animo, hermanos, anunciemos este Evangelio donde quiera que vamos. Este es el Evangelio que tenemos que anunciar. Exhortemos donde quiera que vamos a que las personas crean en este Evangelio, porque creer en este Evangelio es la salvación. Nos vemos primeramente Dios, hermanos, el próximo martes para continuar con esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Iremos ahora en Romanos 1:18 en adelante. Les encargo de tarea, por favor, que lean todo el capítulo 1 de Romanos. Lo que vamos a ver la próxima semana es el diagnóstico de Dios sobre la humanidad. Sigan orando, hermanos. Mañana, con el favor de Dios, estaremos reunidos en el culto en punto de las 12 del mediodía. Igualmente por este medio, por el internet. Yo les animo, hermanos, a que compartan estos videos, estas transmisiones con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Hagan preguntas, participen en todo lo que puedan, hermanos. Dios les bendiga mucho. Nos vemos el martes en esta transmisión con el favor de Dios. Hasta pronto.